Una ciudad rodeada de miedo. Las calles están vacías incluso por la mañana, porque nadie quiere ser la próxima víctima. En las afueras, cerca de las oscuras aguas de un pantano, habita algo invencible. Durante meses, los habitantes han pagado un precio por sobrevivir. Primero fueron los animales, luego los niños, elegidos por sorteo, ofrecidos al terror que vive en las turbias aguas. Era mejor perder a uno que perderlos a todos. Entonces llega el día en que el destino se cierne sobre la hija del rey. Camina sola hacia la muerte, vestida de blanco mientras toda la ciudad observa en silencio tras las murallas. El sol está en lo alto, el aire huele a miedo. Y entonces, desde el horizonte polvoriento, aparece un caballero, armadura que refleja la luz, caballo blanco, una cruz roja en el pecho. No huye, no negocia, no duda ni un instante. Alza su lanza, avanza hacia el monstruo que hizo que toda una ciudad se arrodillara y lo derriba. La princesa se salva, la ciudad entera se postra y abraza la fe que este hombre trajo. El dragón yace derrotado en el lodo, el bien ha triunfado. Conoces esta historia, ha recorrido el mundo. Está pintada en iglesias desde Inglaterra hasta Etiopía, desde Barcelona hasta Moscú, en cuadros firmados por Rafael que ahora reposan en el Museo del Louvre en París. Está bordada en banderas, grabada en escudos nacionales, cantada en himnos por generaciones enteras. La imagen del caballero, el dragón y la lanza es una de las más reproducidas en toda la historia de la humanidad. Más de 7 siglos de arte, literatura y devoción rodean esta figura. Pueblos que nunca se conocieron, culturas que nunca se mezclaron, todos arrodillados ante el mismo caballero. ¿Por qué? ¿Qué tiene esta imagen que trasciende fronteras, idiomas, siglos y religiones enteras? Hay una respuesta, pero no está en la leyenda. Está en la historia que la precedió, una historia más antigua, más simple, más real, y por esa misma razón, mucho más poderosa que cualquier dragón de escamas y fuego. Sucedió de verdad, en carne y hueso, en una ciudad llamada Nicomedia, una fría mañana de abril del año 333. La historia trata de un joven soldado que lo tenía todo y que decidió renunciar a ello por una sola razón. Aquel día no había caballos blancos, no había dragones. Había algo mucho más difícil de afrontar: un poderoso emperador, un decreto de muerte y una decisión que nadie esperaba. Prepárate para descubrir la verdadera historia detrás de la imagen más famosa de la cristiandad. La historia del hombre al que el dragón no pudo vencer. Su nombre era Jorge. Capadocia, en el corazón de lo que hoy llamamos Turquía, era una tierra de piedra y viento, mesetas áridas que ardían bajo un sol implacable en verano y se congelaban bajo la nieve en invierno. Era una región fronteriza, siempre entre dos mundos, Oriente y Occidente, lo antiguo y lo nuevo, el Imperio Romano y todo lo que había más allá. Era también tierra de cristianos, comunidades que se reunían en casas sencillas, en secreto, para rezar al Dios que había muerto y resucitado. Fue en esta tierra, alrededor del año 275, donde nació un niño llamado Jorge. Su padre se llamaba Geroncio, un soldado del ejército romano, un hombre de porte firme y mirada distante, de esos que saben que pueden llamarlo a la batalla en cualquier momento y que entrenan su cuerpo y su mente para ello cada día. Su madre se llamaba Policromía, originaria de la ciudad de Lida en Palestina, una mujer culta y adinerada que había elegido a un soldado como esposo y que educó a su hijo en la fe con la misma seriedad con la que su marido le enseñó a blandir la espada. George era todavía un niño cuando llegó la noticia. Gerontius había muerto en batalla, sirviendo al imperio, lejos de casa. La muerte de su padre no fue una ceremonia. Llegó como una ausencia, un silencio en el lugar donde una vez hubo una gran y segura presencia. Policromia no se derrumbó. Recogió a su hijo y sus pertenencias y regresó a Lida, su lugar de nacimiento en Palestina, donde se había criado y donde aún tenía raíces. Allí crecería George. Lida era una ciudad vibrante, llena de mercaderes y soldados,
de voces que se mezclaban en griego y arameo, de templos romanos junto a sinagogas y pequeñas comunidades cristianas. Y fue allí, en manos de Policromia, donde George recibió las dos herencias de su padre y su madre. De su padre heredó su temple, la disposición para el esfuerzo físico, la naturalidad con las armas, el temperamento que sus contemporáneos descartaban como naturalmente combativo. De su madre heredó la fe, no una fe decorativa, una fe de apariencias, una fe enseñada cada día, en voz baja, con paciencia, los nombres de los apóstoles, las historias de Cristo, lo que significaba vivir como cristiano en un mundo que no comprendía y a menudo temía lo que no comprendía. Necesitas saber esto para entender lo que vino después. Jorge no encontró la fe en el momento de la crisis, ya la llevaba consigo, profundamente arraigada por una madre que sabía que el mundo era difícil y que la fe era algo que el viento no podía arrancar. Cuando el chico de Lida tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida, ya sabría exactamente qué elegir. Su madre se había asegurado de ello. En su adolescencia, George hizo lo que parecía natural para el hijo de un soldado criado entre soldados. Se unió al ejército romano. Tenía la estatura, la habilidad y el temperamento adecuados. El entrenamiento no lo intimidó. El rigor de la jerarquía no lo doblegó. Al contrario, se desenvolvió con una facilidad que llamó la atención, ascendiendo de rango con una rapidez que pocos jóvenes alcanzaban. Era inteligente y disciplinado, valiente sin ser temerario, leal sin ser sumiso. Justo el tipo de oficial que cualquier comandante querría bajo su mando. Estas cualidades llamaron la atención de los altos mandos. El mismísimo emperador Diocleciano, uno de los hombres más poderosos que el mundo había conocido, se fijó en el joven oficial de Palestina y lo convocó. Con apenas 23 años, Jorge fue convocado a Nicomedia, la capital oriental del Imperio Romano, la ciudad que Diocleciano había transformado en el centro neurálgico de su poder. Era una ciudad inmensa para la época, con palacios de mármol blanco, amplias avenidas donde el eco de los pasos de los soldados resonaba desde el amanecer hasta el anochecer, mercados que olían a especias de Asia y Egipto, y una corte imperial que concentraba a los hombres más influyentes del mundo civilizado. Jorge entró en este mundo como tribuno militar, con la responsabilidad de formar parte de la guardia personal del emperador. Era un puesto de enorme honor. Significaba cercanía al poder, acceso a decisiones que moldeaban el destino de millones de personas y una carrera con un gran potencial. Necesitas ver qué significaba esto concretamente. Jorge era joven, sano y talentoso, contaba con el favor de Diocleciano, tenía una considerable herencia que le había dejado su madre, ya que Policromía había fallecido durante ese periodo, dejándole sus posesiones y tierras. Tenía el mundo a sus pies, y tenía una fe cristiana que hasta ese momento no le había costado nada. El Imperio Romano de entonces toleraba muchas religiones. Los cristianos eran una extraña minoría, a veces incomprendida, a veces objeto de sospecha, pero no existía una persecución sistemática. Jorge servía a un emperador pagano, y esta era una tensión interna que cargaba, pero no una crisis abierta. Había cristianos en puestos militares. Era posible, por el momento, ser ambas cosas a la vez. Pero en Nicomedia había algo diferente. Un ruido latente bajo la superficie de la vida cortesana. Conversaciones que se interrumpían al acercarse la persona equivocada. Rumores de que Diocleciano estaba siendo presionado por sus aliados para actuar contra los cristianos. Un ambiente que los ancianos reconocieron como el preludio de una tormenta. George escuchó y esperó. Aún no sabía lo que le aguardaba. Pero en la corte más poderosa del mundo, la pregunta que no había tenido que responder hasta entonces estaba a punto de ser formulada en voz alta, ante todos. El 23 de febrero del año 333, Diocleciano despertó al Imperio Romano con un decreto que lo cambiaría todo. Eligió este día por superstición. Era la festividad de Terminus, el dios de las fronteras. Se trazaba una frontera. Las iglesias cristianas serían destruidas.
Las Sagradas Escrituras serían confiscadas y quemadas. Cualquier cristiano que ocupara un cargo público perdería inmediatamente su puesto y sus derechos. Quienes se negaran a ofrecer sacrificios a los dioses romanos se enfrentarían a la cárcel o la muerte. Fue la mayor persecución sistemática contra el cristianismo que el mundo jamás había visto. Los historiadores la llamarían la Gran Persecución. Jorge se encontraba en Nicomedia cuando se publicó el decreto. Presenció lo sucedido en los días siguientes. Las iglesias que había frecuentado durante años fueron invadidas por soldados del mismo ejército en el que servía. Las Sagradas Escrituras, que comunidades enteras habían copiado a mano, letra por letra, durante años, fueron quemadas en hogueras en plazas públicas. Cristianos que habían servido fielmente al imperio fueron destituidos de sus cargos en un instante. Obispos, sacerdotes, fieles comunes, arrestados, interrogados, obligados a elegir entre la fe y la supervivencia. En las provincias orientales, donde el decreto se aplicó con el máximo rigor, llegaron noticias de ejecuciones. Hombres y mujeres que se negaron a renunciar a Cristo murieron por ello. Jorge escuchó estos relatos en la corte. Vio cómo los aliados de Diocleciano celebraban el decreto como una medida necesaria para la unidad del imperio. Escuchó argumentos que sostenían que el cristianismo representaba una amenaza para la cohesión de Roma, que la lealtad de los cristianos a un Dios invisible era incompatible con la lealtad al emperador visible. Y también vio algo que los documentos de la época registran claramente. Diocleciano vaciló. Había sido presionado para actuar, especialmente por Galerio, su aliado más acérrimo y el verdadero artífice de la persecución. El emperador al que Jorge admiraba no era, por naturaleza, un hombre cruel. Era un hombre de orden, y había decidido que el orden requería eliminar lo que consideraba una amenaza. ¿Conoces a alguien que haya tenido que elegir entre lo correcto y lo seguro? ¿Entre sus convicciones y lo que le costaría todo? Jorge se enfrentaba precisamente a eso, pero con una diferencia que pocos afrontamos. Lo que estaba en juego era su propia vida. En el tribunal, nadie esperaba que Jorge hiciera otra cosa que guardar silencio. Tenía todo que perder y nada que ganar hablando. No era sacerdote, no era líder comunitario, era un joven soldado con una brillante carrera por delante. El mundo esperaba que permaneciera callado. Lo que sucedió después sorprendió al mundo. Antes de hacer algo público, Jorge hizo algo en silencio. Reunió toda la herencia que su madre le había dejado, oro, tierras, posesiones, y comenzó a distribuirla. No fue un gesto simbólico, ni una donación discreta. Recorrió las calles de Nicomedia, de puerta en puerta, repartiéndolo todo. A los pobres de la ciudad, a las familias cristianas que ya lo habían perdido todo con el decreto, a quienes no tenían forma de defenderse. Cuando terminó, no le quedaba nada, ni propiedades, ni reservas, ni red de seguridad. Solo entonces se dirigió al palacio. Lo ocurrido dentro del palacio quedó registrado en múltiples fuentes. El día en que el Senado debía confirmar el decreto imperial, Jorge se puso de pie. Ante el emperador y toda la corte reunida, frente a hombres que lo conocían como uno de los oficiales más prometedores del ejército, declaró que era cristiano, que el decreto era injusto, que los cristianos servían al imperio con lealtad y no merecían ser tratados como criminales, que solo había un Dios, y que era este Dios, no los dioses romanos, quien merecía culto. El silencio que se apoderó de la sala debió durar solo un instante, pero quienes estuvieron allí jamás lo olvidaron. Diocleciano estaba perplejo. Había otros relatos de cristianos que se negaban a renunciar a su fe bajo presión, pero este era diferente. Se trataba de uno de los suyos, un hombre al que apreciaba, en quien confiaba, que había elegido voluntariamente presentarse ante la tribuna y declarar en voz alta lo que podría costarle la vida. El emperador no recurrió inmediatamente al castigo. Intentó negociar. Le ofreció a Jorge tierras, dinero, incluso cargos más altos. Le prometió que el decreto no se aplicaría a él, que había margen para una excepción para un hombre de su valía. Fue una oferta generosa. También fue una oferta que llegó demasiado tarde, porque Jorge lo había dado todo antes de llegar allí.
No había nada más que el mundo pudiera ofrecerle que él no hubiera renunciado ya. La respuesta de Jorge fue breve. Según los registros que han llegado hasta nosotros, afirmó que la verdad era su Señor Jesucristo y que no había nada más valioso que esa verdad. Diocleciano lo intentó una vez más. Jorge no cedió. La tercera negativa puso fin a la negociación. Los guardias avanzaron. Jorge fue arrestado ese mismo día, en el tribunal donde había servido con distinción durante años. Tenía poco más de 23 años. Fuera del palacio, la ciudad seguía su ritmo habitual. Nadie sabía aún lo que había ocurrido dentro. Pero lo que había comenzado en aquella habitación no terminaría tan pronto. Los guardias de la prisión donde Jorge estaba recluido no lo entendían. Eran soldados experimentados, hombres que habían visto a personas derrumbarse bajo mucha menos presión. Y había algo en el prisionero que no encajaba con los patrones que conocían. No era desesperación, no era la rigidez de alguien que se negaba por orgullo. Era una calma que provenía de un lugar que no podían definir y que les inquietaba más que cualquier agitación. Diocleciano volvió junto al prisionero. Le preguntó de nuevo. La respuesta era siempre la misma, dada con la misma serenidad. El emperador, que había forjado la mitad de su carrera sobre la base de doblegar la voluntad de los demás, era incapaz de doblegar la de un joven soldado palestino. Esta imposibilidad comenzó a llamar la atención en la corte. Quienes observaban desde lejos se preguntaban lo mismo que el silencio de Jorge planteaba. ¿Qué podía llevar a un hombre que lo tenía todo a rechazarlo todo? ¿Qué fuerza sostenía a alguien así? Entre los espectadores se encontraba la emperatriz. Los registros históricos indican que se llamaba Prisca, aunque la tradición la conoce como Alejandra. Estaba lo suficientemente cerca como para ver el rostro del prisionero mientras lo llevaban de regreso ante el emperador, y lo que vio la perturbó de una manera que no podía explicar. Había algo en los ojos de Jorge que no era el de alguien que estaba perdiendo. Era el de alguien que ya había ganado antes de cualquier juicio. Esta mujer, esposa del hombre más poderoso del mundo, se conmovió por lo que vio, y según los relatos que han llegado hasta nosotros, se conmovió por la fe que Jorge se negaba a abandonar. ¿Cuántos de nosotros conocemos hoy a alguien así? Alguien que enfrenta una presión enorme y en lugar de doblegarse o estallar, simplemente permanece firme. Alguien cuya paz en medio de la tormenta suscita más preguntas que cualquier discurso. Jorge no predicó en la corte de Nicomedia, no organizó un movimiento, no escribió un manifiesto, simplemente respondió la misma pregunta con la misma respuesta, tantas veces como fuese necesario, sin ira y sin miedo. Y eso, por alguna razón que los historiadores registran pero no pueden explicar del todo, fue más poderoso que cualquier argumento. Los soldados que lo custodiaban comentaban entre sí. La conversión de la emperatriz llegó a oídos de Diocleciano como un golpe inesperado. La persona más cercana a él había sido alcanzada por el mismo Dios que intentaba erradicar, dentro de sus propios muros, por el firme silencio de un prisionero que se negaba a hacer otra cosa que él mismo. El emperador comprendió que la negociación había terminado. Lo que vendría después era irreversible. La mañana del 23 de abril de 333 amaneció en Nicomedia con el bullicio habitual de una ciudad imperial que iniciaba un nuevo día. Los mercaderes abrían sus puestos, los soldados cambiaban de guardia en las puertas. El aroma a pan recién horneado se percibía en el aire y el sonido de los pasos sobre los adoquines de las amplias calles. Era un día cualquiera para la mayoría. Para Jorge era el último. Diocleciano había dado la orden. Todos los intentos de hacer que Jorge renunciara a su fe habían fracasado. La conversión de la emperatriz había sido la señal de que el prisionero era, de alguna manera, más peligroso tras las rejas que fuera de ellas. Se pronunció la sentencia. Antes de ser llevado, Jorge oró. Los registros que han llegado hasta nosotros, fragmentos, relatos de segunda mano conservados en los primeros escritos cristianos, describen a un hombre en paz, no la paz de quien no tiene miedo, sino la paz de quien tiene una fe mayor que su temor. Sus últimas palabras registradas fueron una oración.
pidiendo a Dios que recordara a quienes invocarían su nombre después de su muerte. Jorge fue martirizado ese día en Nicomedia, a la edad de 23 años. Los cristianos que se encontraban cerca recogieron su cuerpo. Era imposible celebrar un funeral público, no en ese momento, no en ese ambiente. Pero había un lugar que Policromia había amado: Lida, en Palestina, la ciudad donde su madre se había criado, donde Jorge había pasado su infancia y adolescencia, donde había aprendido a rezar y a luchar al mismo tiempo. Allí los cristianos llevaron sus restos. Allí fue enterrado, lejos del bullicio de la corte imperial, en un lugar sencillo, en la tierra que había sido el suelo de su crianza. Los cristianos que habían presenciado lo ocurrido en Nicomedia no lo olvidaron. Comenzaron a reunirse para recordar el nombre de Jorge entre sus mártires. La fecha del 23 de abril quedó grabada en su memoria. Décadas después, cuando el emperador Constantino abrazó el cristianismo y transformó el imperio, una de las primeras cosas que ordenó fue la construcción de un suntuoso templo sobre la tumba de Jorge en Lida, abierto a todos los fieles, para que la devoción al mártir se extendiera por todo Oriente. En el siglo V, ya había 5 iglesias dedicadas a Jorge en Constantinopla, la nueva capital del imperio. En Egipto, 4 iglesias y 40 monasterios llevaban su nombre. En Armenia, Grecia y los territorios que hoy conocemos como Turquía e Israel, el nombre del joven soldado, que se había negado a obedecer al emperador, resonaba en piedra y en oraciones. La semilla había sido plantada, y lo que brotaría de ella en los siglos siguientes, nadie en Nicomedia aquel día de abril podría haber imaginado. 950 años después de la muerte de Jorge, nació un fraile dominico llamado Jacopo en un pequeño pueblo llamado Varase, cerca de Génova, en el norte de Italia. Era el año 1226 y el mundo cristiano de Europa estaba sumido en la agitación. Las cruzadas habían llevado soldados europeos a Tierra Santa durante 2 siglos y estos soldados habían regresado con historias. Una de ellas involucraba una tumba en Lida, en la antigua Palestina, donde había sido enterrado un mártir llamado Jorge y donde, según los relatos que circulaban, un misterioso caballero con una cruz roja se había aparecido para ayudar a los ejércitos cristianos en tiempos de desesperación. Jacopo ingresó en la orden dominicana a los 18 años. Era inteligente, metódico y un hombre que sabía que las historias tenían poder. Su proyecto de vida era recopilar las vidas de los santos en un solo libro, que los predicadores pudieran usar para llegar a la gente común. Personas que no leían latín, que no tenían acceso a textos teológicos, pero que necesitaban ejemplos vivos de fe para sostener su vida diaria. Alrededor del año 1260, Jacopo comenzó a escribir lo que se conocería como la Leyenda Dorada, 182 capítulos sobre santos, milagros y fiestas cristianas, escritos en un lenguaje directo, con narraciones que conmovían, asombraban y edificaban a la vez. En el capítulo dedicado a Jorge, Jacopo encontró algo que los cruzados habían traído de Palestina: la imagen de una antigua escultura que representaba al emperador Constantino con una lanza, derrotando a un dragón, el dragón de la herejía contra el que Constantino había luchado. Los soldados europeos, lejos de casa y sin acceso a las explicaciones teológicas de la imagen, vieron en ella al mártir que veneraban. Y la leyenda creció. Jorge había salvado una ciudad del dragón. Había convertido a todo un pueblo antes de matar al monstruo. Había unido fe y valentía en una imagen que el corazón humano reconoció de inmediato. Jacopo no inventó la leyenda, la recopiló, la organizó y la incluyó en el libro más leído de la Edad Media después de la Biblia. Más de 1100 manuscritos de la Leyenda Dorada han sobrevivido hasta nuestros días. Durante años fue copiada y leída más que las propias escrituras. Artistas como Rafael pintaron al dragón caído. Los reyes colocaron la cruz roja en sus banderas. El mártir de 23 años había ganado un caballo, una armadura y una leyenda digna de la fuerza que había demostrado. Jacopo de Varase murió en 1298, arzobispo de Génova, muy querido por su ciudad. El Papa Pío VII lo declaró beato en 1816, pero su mayor legado fue dar al mundo
una imagen capaz de transmitir una verdad que las palabras por sí solas no pueden. El bien triunfa, siempre. En el año 494, casi 200 años después de la muerte de Jorge, el Papa Gelasio I se encontró ante una situación inusual. El pueblo veneraba a este mártir con una intensidad que pocos santos recibían, pero la documentación histórica detallada de su vida era escasa. En lugar de ignorar la devoción o inventar certezas inexistentes, Gelasio hizo algo honesto y valiente. Canonizó a Jorge y lo incluyó entre aquellos cuyos nombres son justamente reverenciados por los hombres, pero cuyas obras solo Dios conoce. Fue un reconocimiento de que la fe del pueblo había visto algo real, incluso donde la historia había perdido los detalles. La Iglesia ratificó lo que los corazones de millones ya sabían. 900 años después, en Portugal, un guerrero llamado Nuno Álvares Pereira entró en batalla en Aljubarrota en el año 1385 contra un ejército castellano mucho mayor. Antes de la batalla, invocó la protección de San Jorge. El ejército portugués obtuvo una victoria sorprendente. Don Nuno ordenó la construcción de la capilla de San Jorge en el campo de batalla, cumpliendo así una promesa. El guerrero que había vencido en Aljubarrota pasó los últimos años de su vida como fraile carmelita en pobreza voluntaria. Fue canonizado por el Papa Benedicto XVI en 2009. Dos santos guerreros, separados por 11 siglos, unidos por la misma fuente de fortaleza. Pero la influencia de San Jorge se extiende más allá de Portugal. Georgia, un país del Cáucaso, debe su nombre a la devoción al mártir de Capadocia. El nombre del país en griego deriva de Georgios. La bandera georgiana luce la cruz de San Jorge sobre fondo blanco. Etiopía, una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, lo venera como uno de los santos más importantes de su calendario. Inglaterra lo adoptó como su patrón nacional. El rey Ricardo Corazón de León lo eligió protector de las cruzadas, y en 1348 el rey Eduardo III fundó la Orden de los Caballeros de San Jorge, la orden de caballería inglesa más antigua y prestigiosa que aún existe. La cruz de San Jorge, roja sobre fondo blanco, figura en la bandera de Inglaterra hasta el día de hoy. En el año 2000, durante el Gran Jubileo, el Papa Juan Pablo II rehabilitó a San Jorge como una figura de suma importancia en la Iglesia, comparándolo en devoción con los arcángeles. Un joven soldado que murió a los 23 años, cuya historia se resume en unas pocas páginas, se convirtió en santo de países tan diversos como Inglaterra, Etiopía, Georgia y Palestina. Católicos, ortodoxos y anglicanos lo veneraban juntos. Incluso los musulmanes le otorgaron el título de profeta. ¿Cuántos hoy, sin conocer el nombre del soldado ni la ciudad donde nació, llevan su imagen como protección? Empezaste esta historia con un dragón, una ciudad en la desesperación, un caballero misterioso, una lanza que descendió sobre el mal y lo derribó. Era una imagen hermosa, una de las más bellas que la humanidad haya creado jamás. Pero ahora sabes lo que se esconde tras ella. Ahora conoces al joven que dio origen a esta imagen y sabes que el verdadero dragón al que se enfrentó no tenía ni escamas ni fuego. Era un decreto en papel. Era un poderoso emperador en una sala llena de hombres armados. Era la oferta de todo lo que el mundo podía dar: tierras, dinero, seguridad, una brillante carrera, a cambio de una sola cosa: que George dijera que Cristo no era su Señor. Y George no dejó escapar a este dragón. Lo que nos conmueve de esta historia no es la leyenda, sino la realidad que hay detrás. Un niño criado por una madre viuda en Palestina. Un joven que alcanzó el rango más alto que un soldado podía obtener. Un hombre que, llegado el momento, fue de puerta en puerta repartiendo todo lo que tenía antes de afrontar la crisis. No se guardó nada para sí mismo. No planeó escapar. Simplemente hizo lo que su madre le había enseñado a hacer cuando Dios lo pide todo: darlo todo. Y entonces, en la corte del hombre más poderoso del mundo, pronunció el nombre de Cristo en voz alta, solo una vez, con la misma serenidad con la que habría respondido a cualquier otra pregunta. Han transcurrido 18 siglos desde aquella mañana de abril en Nicomedia.
El imperio romano que lo ejecutó ya no existe. La ciudad donde murió ahora se llama Izmit, y las murallas del palacio donde fue juzgado están en ruinas. Pero el nombre de Jorge se sigue pronunciando cada día, en iglesias de Etiopía e Inglaterra, en capillas de Barcelona y Moscú, en templos ortodoxos de Beirut y Génova, en hogares sencillos donde alguien enciende una vela y pide valor para enfrentarse al dragón que ha encontrado en su propia vida. Porque al fin y al cabo de eso se trata. El dragón que Jorge venció no era exclusivo del siglo III, tiene 1000 formas. Es el miedo a perder el trabajo si uno dice la verdad. Es la presión de renunciar a las propias creencias porque el mundo lo exige. Es la sensación de que el poder del bando contrario es demasiado grande para enfrentarlo. San Jorge no dice que sea fácil. La historia que escuchaste hoy demuestra que no lo es, pero dice que es posible, que un joven de 23 años, sin un centavo, frente a un emperador, encontrará la fuerza suficiente. Y esa fuerza sigue estando disponible para quienes la invocan. El caballero de brillante armadura no solo está en los cuadros del Louvre, está en las oraciones de quienes no se rinden.